Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente, esperando que le estén pasando muy bien a pesar de la situación que estamos viviendo aquí ya a nivel mundial, pero sabemos que en todo esto el Señor tiene el control de todas las cosas y por eso hoy queremos tomar un tiempo nuevamente para adorar, para exaltar al Señor y sobre todo para oír su palabra. Creo que Dios tiene una palabra especial para nosotros y no se lo pierda. Espero que tome este tiempo para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios y sobre todo escuchar la palabra. Así que incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde y que todo lo que hagamos sea únicamente para exaltar su nombre. Oramos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta hora, por permitirnos, Señor, estar delante de ti nuevamente. Gracias por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, y que a través, Señor, de esto vemos tu gloria, vemos, Señor, tus maravillas, Padre, y que aún, Señor, tus ojos están puestos sobre tus hijos. Y gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos has fortalecido, Señor, nos has dado gozo y eso, Señor, nos tiene en paz porque sabemos que tú estás con nosotros. Así que gracias, quédate con nosotros en esta hermosa tarde y que estos cánticos, estas alabanzas, Señor, sean para glorificar, exaltar tu nombre y sobre todo, Señor, para tocar tu corazón en esta tarde. Gracias, quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué hermoso, hermanos, poder pertenecer al pueblo de Dios. Creo que todos hemos experimentado, los que ya estamos dentro, de quién realmente es Dios en nuestra vida. Y por eso queremos glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios a través de este cántico. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para
Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En 2 de Crónicas 7:1-3 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así es la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición, abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición, abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá, descansaré.
para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte, Dios. Sabemos que de ti vienen todas las bendiciones. Sabemos que de ti vienen, Señor, todas las misericordias que son nuevas cada mañana, dice tu palabra. Por eso estamos agradecidos, Dios, por ese amor maravilloso que tú derramas cada día delante de nosotros. Gracias, Señor. Tu palabra dice que antes que nosotros viniéramos a este mundo, tú ya nos habías amado. Por eso adoramos, exaltamos tu nombre en agradecimiento por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y aún por las que vas a hacer todavía, Señor. Gracias en esta hermosa tarde, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Y estas alabanzas, Señor, las hemos elevado para ti, esperando que haya llegado, Señor, ante tu trono de gracia con un olor grato delante de tu presencia. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Pues prepara tu corazón en esta hora, mi hermano, mi hermana. Llama a la familia en esta hora y toma un lugar ahí en tu casita. No sé si estás en el celular o lo estás escuchando de alguna de otra forma, pero quiero invitarte a que estés atento a esta palabra que a continuación trae Dios en la vida del siervo. Así que Dios te bendiga y que la pases bien en esta tarde. Bendiciones. Hermanos, buenas tardes a todos los que nos escuchan también y nos ven a través de las redes sociales. Bueno, pues esta tarde tengo nuevamente el privilegio de estar con ustedes, de compartir un poco la palabra de Dios. Así que les pido que ponga un poquito de su atención. Espero no tardar demasiado para que pueda llevarse en esta tarde una palabra que realmente bendiga su vida. Así que pónganme tantita atención. El título lo tomo casi de donde está escrito en la Biblia. Vamos a leer un poquito lo que es el libro de Lucas en el capítulo 4. Usted ya lo conoce, solo que el título le vamos a poner El desierto de la tentación. ¿Ok? Le vamos a llamar el desierto de la tentación. Bueno, voy a leerle un pedacito y de ahí vamos a ir avanzando poquito a poquito. Estamos en Lucas capítulo 4 y de ahí vamos a ir haciendo pausas para que usted vaya entendiendo qué es lo que Dios nos está enseñando a través de esta porción de la Biblia. Amén. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1. Dice ahí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vuelvo a repetir, solo el versículo 1, repito, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A cuál desierto? Al desierto de la tentación. ¿Ok? Bueno, pero si se da cuenta, la primera frase que usted quiero que se aprenda es que dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Le pregunto a usted, ¿cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Piénsele un poquito, ¿cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Porque aquí está diciendo que Jesús viene lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu es el que lo manda hacia ese desierto. ¿Ok? Yo sé que ahorita la mayoría quizás vemos esta situación como un problema o algo que está afectando nuestras vidas,
el estar tanto tiempo encerrado, no tener dinero, trabajo, algunas cosas, bueno, materiales, pero también en las físicas. Tal vez hay gente enferma, gente que pues obviamente está padeciendo alguna enfermedad, no el virus, pero sí otras enfermedades, y aquel que tenga también este problema del virus, pues también tiene algunos problemas. Bueno, vamos a retomar algunas cosas y llamámosle así. Esta es la parte donde la mayoría a veces no quisiera estar, pero es el desierto de la tentación. Yo sé que muchos ya leyeron esta porción. El título de la Biblia dice ahí, Tentación de Jesús. Bueno, los que son de Coita, los que han estado conmigo, quizás ya hayan aprendido un poquito de esto, pero hoy vamos a volverlo a ampliar para que sigamos conociendo un poquito más. Así que les decía, la pregunta es, ¿cómo se llena una persona entonces del Espíritu Santo? Pues lo que nos han enseñado y lo que la Biblia dice también, que las personas entre más busquen a Dios en intimidad, me refiero a que tú te metas a tu casita y, como lo enseñamos el domingo pasado, bueno, en un domingo que me tocó, que pues tú te vas a llenar de esa presencia, pues ahí en la intimidad con el Señor, orando en tu casa, leyendo la palabra de Dios, ahí todos los días escudriñándola. Esa es una manera de cómo yo me lleno del Espíritu Santo, pero no es la única ni tampoco es la más rápida. La forma más rápida de poderse llenar del Espíritu Santo es algo quizás para algunos más fácil, para otros un poco más complicado. Le voy a demostrar de qué otra manera me puedo llenar del Espíritu Santo. Voy a regresarme unos versículos para que usted me entienda un poquito. Voy a irme un poquito a lo que es el mismo Lucas, capítulo 2 de Lucas, así que me regreso un poquito de Lucas capítulo 2, hágalo conmigo ahí, Lucas capítulo 2, y voy a leer una porción nada más, no lo voy a leer todo porque usted ya también ha de conocer esa parte. Es del versículo 41 hasta el versículo 52. Si ya lo encontró en su Biblia, el título dice, El niño Jesús en el templo, ¿ok? Más o menos le voy a narrar lo que sucede ahí. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús nació? Esta fue parte también de lo que compartimos el domingo. Lo llevaron y lo presentaron delante del sacerdote, llevaron las ofrendas, pero el niño seguía creciendo ¿en qué? En sabiduría, en gracia, en estatura. ¿Se acuerda que les dije que tenemos que crecer en sabiduría y en gracia? ¿Ok? Bueno, tomando en cuenta eso que usted ya aprendió y me supongo yo ya lo está poniendo en práctica, porque si no, entonces no le sirvió de nada haber escuchado lo que compartimos. Entonces aquí nuevamente el niño Jesús ya está creciendo, y es más, nada más le voy a leer algunos versículos de lo que le cité del 41 al 52. Dice el 42: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, el niño Jesús ya había crecido un poquito más y llega a una edad de 12 años. A los 12 años el niño Jesús, es la primera vez, si usted va a leer la Biblia, no va a encontrar ni un solo pecado de nuestro Señor Jesucristo. Al leer la Biblia yo digo, bueno, en esta porción encuentro uno solo que es el único que usted va a leer, y de ahí en adelante ya no hay, ya no existe. ¿Y por qué parece un pecado del Señor Jesús? Porque a esa edad de 12 años, creo yo que un niño pues no se da cuenta de las consecuencias de lo que hace, de sus reacciones, y por lo tanto puede considerarse como pecado, ¿ok? Así que tiene 12 años el niño Jesús, y de repente el niño Jesús, no sé, se le ocurre no regresarse con sus papás a casa. Entonces sus papás, junto con la familia y muchos hermanos más que iban a la fiesta de Jerusalén, regresan de nuevo a su casa, y cuando van caminando, porque están todos juntos, no se dan cuenta quién falta, quién no, van todos alegres y felices de regreso a casa, y de repente ya pasó un día de camino y empiezan a preguntarse, bueno, Jesús no nos ha pedido de comer, Jesús no nos ha dicho, mamá, quiero ir al baño, Jesús no me ha dicho,
mamá, ¿me cargas porque estoy cansado? Jesús no nos ha dicho nada. Es como cuando los niños se acuerdan que cuando ya pasaron, no sé, 3 minutitos y un niño no se escucha nada, no dice nada, no hace ruido, es señal de que usted tiene que correr porque alguna travesura está haciendo. Entonces es lo mismo, ya pasó un día y no se sabe nada del Señor Jesús, entonces lo empiezan a buscar entre toda la gente que iba ahí y no le encuentran. Entonces ya avanzaron un día, regresan un día caminando de nuevo hacia Jerusalén, y ahí llegando a Jerusalén se ponen a buscar en todos lados y no le encuentran, hasta que lo logran encontrar ya pasado ¿qué? 3 días, dice ahí, ¿ok? Cheque dónde está el Señor Jesucristo. Dice en el versículo, por ejemplo, en el 48, me voy a saltear todas esas partecitas. En el 48, ya el Señor Jesucristo ya está en el templo, está enseñando, está de alguna manera platicando con los sacerdotes, con los que estudian la Biblia, porque el Señor Jesús obviamente, como era bastante estudioso y obviamente se dejaba guiar por las buenas enseñanzas de sus papás, entonces aquí el Señor Jesús está enseñando a los demás, está platicando con ellos, y de repente llegan sus papás y dice en el 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cómo se siente un papá, una mamá cuando no encuentra a su hijo, cuando vas a la tienda, al súper y de repente no ves a tu hijo y lo buscas ahí alrededor tuyo, no lo encuentras, sales y lo buscas y no lo encuentras? Pues corres al que anuncia y le dices, por favor, puede anunciar a mi hijo que se perdió, lo estoy esperando aquí. O sea, tiene una angustia muy grande. Pues lo mismo sintió María, sintió José al no encontrar a su hijo cerca de ellos. Imagínense, 3 días el Señor Jesús se perdió. Le pregunto, ¿es o no una desobediencia el haberse quedado sin dar aviso a sus papás? Claro que sí lo es. Por eso dice el versículo 43, se lo regreso. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús es la primera vez que se le ve desobedeciendo a sus papás. Claro, lo que iba a hacer es algo bueno, pero aún así las cosas buenas que podamos hacer como cuando somos jóvenes y no le consultamos a papá o a mamá, queda en ese dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y más cuando se trata acerca de la obediencia o el respeto hacia los papás. Así que es la primera vez que vemos al Señor Jesús que de repente como que no avisó a sus papás y se queda en Jerusalén a leer, a predicar, a compartir, a platicar con los estudiosos de la Biblia. Es algo maravilloso, pero debió haber avisado a sus papás, ¿ok? Pero bueno, después esta parte cuando María lo encuentra y le empieza a decir, ¿por qué nos hiciste eso? Entonces esa parte se llama desobediencia. Desobedeció, pero hay algo que es maravilloso del Señor. Con esto nos enseña algo fundamental que es para los jóvenes, que dice obviamente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, porque ese mandato que nos deja el Señor es el mandato que trae una promesa maravillosa para nuestras vidas. Pero aquí el Señor Jesús lo cumple muy bien. Y dice después, en el 51, dice, y descendió con ellos, o sea, el Señor Jesús ya iba con sus papás y volvió a Nazaret, y dice este pedacito del versículo, y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Sujeto a ellos. O sea, tenía 12 años y empezó a ser sujeto a todo lo que papá y mamá le decían. En otras palabras, a partir de ahí el Señor Jesucristo jamás desobedeció a sus padres. ¿Ok? Entonces,
Quiere decir que el Señor Jesús nos demuestra ahí que hay algo principal, algo que le encanta a Dios y que usted lo puede leer en 1 de Samuel 15:22, ¿se acuerda? Donde el Señor nos dice que le gusta más la obediencia y no tanto los sacrificios, porque obediencia quiero más que sacrificios. Por eso es importante obedecer a las palabras que Dios nos manda, obedecer a nuestros padres. Y en este caso el Señor Jesús dice que estaba sujeto a ellos. En otras palabras quiere decir, estaba obedeciendo a sus papás. ¿Ok? Bueno, le doy una pista. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús, ahí? Obedeciendo. Le doy otra pista para que me entienda sobre lo que estábamos hablando, de cómo me lleno del Espíritu Santo. Vuelvo al capítulo, pero ahora el capítulo 3 del libro de Lucas, capítulo 3, y lea conmigo solo 2 versículos, versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Le pregunto, ¿qué está haciendo el Señor Jesús ahí? ¿Qué hacemos nosotros cuando tú y yo nos bautizamos, y es que ya se bautizó? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros le llamamos así, sencillamente estamos cumpliendo como un pasito más de obediencia. Exactamente lo que está haciendo el Señor Jesús en el libro de Mateo, si no más me equivoco, por ahí lo narra de otra manera, donde le dice a Juan que cuando se va a bautizar: deja que yo me bautice porque nos conviene que cumplamos con la ley. ¿Cumplir con la ley qué es? Obedecer. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús aquí en el bautismo? Está obedeciendo. O sea, les vuelvo a preguntar, ¿de qué otra manera me puedo llenar del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia, sí. Orando muchísimo, sí. Buscando esa intimidad con el Señor, claro que sí. Pero la otra forma que usted tiene para llenarse de ese Espíritu Santo maravilloso, ¿cuál es? Obedeciendo. Si usted obedece cada palabra de lo que está escrito, de lo que usted escucha en las predicaciones o de lo que usted lee en la palabra de Dios, entonces quiere decir que cada vez que usted obedece se está llenando de el Espíritu Santo. Así que el obedecer nos hace que realmente nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted obedece, lo que está haciendo es cumplir lo que está escrito en la Biblia. Y cualquiera que cumpla lo que está escrito en la Biblia se está llenando del Espíritu Santo. Acuérdense que toda la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, y el Espíritu Santo es el que se encarga de dárnosla, de recordárnosla, de llenarnos también con esa misma palabra. Así que entre más obedezcamos, más se llena uno del Espíritu Santo. En otras palabras, para que me entienda cómo funciona, es: si usted tiene hijos que de repente por ahí son jóvenes y que ya probaron el alcohol y que ya probaron el cigarro y que les gusta andar de fiesta en fiesta, y usted lamentablemente todavía toma, todavía fuma o todavía hace ahí por ahí fiestas en su casa, y usted le quiere regañar a su hijo: hijo, deja de tomar, no te conviene, hijo, deja el cigarro, hijo, ya deja de venir tan tarde. ¿Cómo usted le puede decir si usted mismo lo está haciendo? En otras palabras, usted no tiene poder, no tiene autoridad ante nada si usted no obedece lo que el Señor, nuestro Señor Jesús, dice en su palabra. ¿Ok? Bueno, esto me sirve a mí para que usted le entienda lo que va a pasar ahorita, en lo que le voy a explicar acerca de el desierto de la tentación. ¿Amén?
Bueno, me voy rapidito porque si no el tiempo se va. Quedamos en el capítulo 4 del libro de Lucas, lo vuelvo a regresar ahí, en el capítulo 4 del libro de Lucas. Y vamos a ver que ya dijimos que una manera de cómo me lleno del Espíritu Santo es obedeciendo. ¿Amén? Bueno, aquí dice, en el principio del capítulo 4, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿por qué el Señor Jesús viene lleno? No solamente porque ya tenía comunión con el Padre, sino porque ya había, ¿qué? Obedecido. O sea, desde los 12 años el Señor Jesús empezó a obedecer constantemente. ¿Ok? La pregunta que le dejo ahí para que usted le lea ahí un poquito. Dígame usted, ¿de qué edad era el Señor Jesucristo cuando fue bautizado? Chéquelo y me dice. O me deja ahí su comentario, ahí por ahí lo vamos a leer después. Así que ¿de cuántos años era el Señor Jesús cuando se fue a bautizar? ¿Sí? Y esto desmiente a todo aquel que dice que los niños se deben de bautizar y eso. No. Si usted lee con claridad la Biblia, jamás nos pide ni nos manda a que los niños sean bautizados. Eso viene en otros libros, otras enseñanzas, pero no en la Biblia. Bueno, eso se lo dejo ahí para que usted me diga después a los cuántos años más o menos fue bautizado el Señor Jesucristo. Bueno, leyendo un poquito, decíamos que lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice el versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo. ¿Quién es el que nos anda tentando? El diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ok? En este tipo de ayuno no muestra que esté haciendo ayunos, no sé de qué tipo, pero el Señor Jesús está haciendo un ayuno y por lo tanto tiene hambre ya después de 40 días. Entonces, dice después en el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, escuche bien esa parte, dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, en la Biblia escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, esta parte de Lucas así lo dice. El libro de Mateo dice lo que nuestro pastor siempre nos recalca, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así lo dice lo que traduce Mateo. Ahí lo dice, en ese evangelio así lo dice. Aquí nada más dice, sino de toda palabra de Dios. ¿Ok? Pero usted me entiende que nosotros no solamente nos basamos en el alimento físico, sino también en el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Bueno, aquí hay algo importante que usted debe de aprender. Cuando está el Señor Jesús, dice que está en el desierto porque ahí lo mandó el Espíritu, y dice que ya tenía hambre porque ya habían pasado 40 días, y entonces lo que necesita el Señor Jesús, ¿qué es? Alimento, es algo que pues es necesario para su cuerpo, y entonces está buscando el alimento, y por lo tanto en ese preciso momento llega el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. ¿Te imaginas? Hay una pequeña, no sé, algo que usted debe de tener muy en cuenta. Si realmente está pasando por un desierto, si realmente está pasando por una etapa en la cual usted parece que no sale, usted parece que no avanza, entonces déjeme decirle que hay algo importante ahí que tiene que aprender. Le pregunta el diablo nuevamente, si eres hijo de Dios. Lo primero que nos ataca el diablo cuando estamos en un desierto, en un problema, es acerca de nuestra identidad. O sea, el diablo quiere que realmente neguemos a Dios y que digamos, bueno, está bien, ya Dios no me contesta mis oraciones, yo ya no le voy a creer porque Dios no está conmigo, siempre me deja que padezca enfermedades o no sé. Entonces, lo que quiere Satanás desde un principio es quitar realmente
ese derecho que Dios solamente nos los da, que es el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí le está preguntando si eres hijo de Dios. Ahora le pregunto a los que estamos aquí, los que están ahí mirando, ¿realmente eres hijo de Dios? Porque si no lo eres, no vas a poder enfrentar ninguna tentación ante el diablo. Si eres hijo de Dios, pero de esos hijos buenos que leen, que ayunan, que también oran bastante y que lo principal, saben obedecer la palabra de Dios como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo, entonces vas a poder vencer las tentaciones. Si no eres un verdadero hijo de Dios, ni siquiera lo intentes, porque vas a terminar todo golpeado, te vas a tardar muchísimo tiempo en pasar ese pequeño desierto, porque no eres un verdadero hijo de Dios que lee la palabra, que ora todos los días, que realmente busca su tiempo para ayunar y lo principal, para llenarse del Espíritu Santo, obedeces todo lo que está escrito. Entonces, si realmente eres hijo de Dios, le dice el diablo a Jesús, convierte esa piedra en pan para que así se te quite tu hambre, para que así satisfagas tu cuerpo. Y quiero que ponga atención en esta parte, porque hay tres formas en la cual el diablo nos está tentando. El diablo nos tienta, y de acuerdo a lo que leo en esta parte de la Biblia, menciona tres formas en las cuales Satanás está buscando cómo tentarnos, cómo alejarnos, cómo apartarnos realmente del camino donde Dios quiere que tengamos. ¿Ok? La primera es, se imagina, el Señor Jesús tiene hambre, tiene una necesidad. Cuando usted no tiene trabajo, cuando usted se ha quedado sin dinero, cuando usted no tiene nada en casa, ¿cuál es su mayor necesidad? Su mayor necesidad en ese momento, para los que no tienen trabajo, es un trabajo. Necesito un trabajo, necesito dinero, necesito alimento, ya se acabó, no hay nada en la despensa, ¿qué hago? Entonces, ese es el momento en el cual usted tiene una gran necesidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera tentación usted la va a pasar cuando usted está en necesidad. La forma en cómo tienta el diablo es, la primera es acerca de tu necesidad. Te va a tentar en esa necesidad que tienes. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo estoy escaso de dinero, no hay nada en casa, estoy buscando un trabajo y de repente voy caminando y me encuentro una cartera que está ahí en el piso y tiene dinero, la recojo y digo, gloria a Dios porque Dios me bendijo, escuchó mis oraciones porque sabe que no tengo nada, y me voy a mi casa feliz y contento. Yo te puedo decir que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tú te encuentras en la calle no es tuyo, tiene un dueño. Si es una cartera, lo fácil que puedes hacer es revisarla, ver si tiene una credencial, algo que sepas para identificar a qué persona pertenece, ¿sí? Entonces, y si no, por lo menos ten ese dinero. Si no trae identificación, deberías de guardarlo por lo menos una semana para que escuches, veas si hay alguien que está preguntando por esa cartera, por ese dinero. Si sabes que no lo hay, que no hay nadie que pregunta, no hay nadie que está buscando esa cartera, entonces, y solo entonces, podrías tomar lo que está ahí. Si no tiene identificación, si no tiene las formas de cómo llevar ese dinero hacia la persona que lo perdió, ¿ok? Pero eso sí, tendrás que ver con mucho cuidado si ahí alrededor de donde tú lo encontraste a alguien no lo está buscando, no ves a alguien desesperado y después lo guardas un poquito de tiempo, una semana mínimo, para esperar. No sé, a lo mejor ya ven que a veces mandan mensajitos en los grupos y dice, hermanos o personas o ahí, no vieron una cartera, se me perdió. Entonces tú deberías estar al pendiente de esos mensajes. Y si no sale nada, entonces puedes agarrar ese dinero, pero sí, con mucho cuidado, pidiéndole perdón al Señor por lo que vas a hacer, porque no me creas que fue el Señor que te lo puso ahí en el camino, ¿sí? A lo mejor y sí, si no trae nada de identificación, o cuando te encuentras un billete ahí en el suelo, tal vez sí, pero no siempre es el Señor. El que trata de tentarnos va a ser el diablo. Así que tengan muchísimo cuidado con eso, ¿ok? Cualquier cosa que cuando estamos con necesidad,
pareciera que esa fuera mi bendición. No, no lo es. Es el diablo que está tentando. Lo mismo con los trabajos. Cuando tú necesitas un trabajo y de repente te ofrecen uno muy bueno donde te pagan buen sueldo, y cuando vienes a ver, ese trabajo no es bueno. Ese trabajo te está orillando a que maltrates personas, a que mientas, engañes, estafes. Entonces no es un trabajo enviado por Dios. Así que debemos de tener muchísimo cuidado con las tentaciones. Esa sería la primera en la cual Satanás te está tentando a través de tu necesidad, a través de las necesidades. Por eso al Señor Jesús, cuando lo ve que tiene esa necesidad de hambre, lo primero que se le ocurre a Satanás: bueno, lo voy a probar, le voy a decir que si es hijo de Dios, pues que convierta esa piedra en pan. Se supone que es el hijo de Dios y lo puede hacer. Así que lo tienta de esa manera, pero el Señor Jesús le responde ¿con qué? Con la palabra de Dios, y le vuelve a decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en esta ocasión dice de toda palabra de Dios. Así que eso es lo que debemos de atender nosotros también, responder con la misma palabra que Dios ya nos dejó. ¿Ok? La segunda forma en cómo Satanás vuelve a tentarnos, dice más adelante, dice en el versículo 5: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Escuche bien lo que está haciendo. Le muestra todos los reinos de la tierra. En el versículo 6 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Escuche bien lo que está leyendo ahí. El diablo lo lleva al Señor Jesús a un monte muy alto, a una montaña, y desde ahí le enseña todo lo que hay, todos los reinos, y le dice: todo esto te lo puedo dar a ti, toda esta potestad, toda la gloria de estos reinos te lo puedo dar, porque yo se lo doy a quien yo quiera. Y eso es cierto, porque acuérdense que desde Adán y Eva, cuando cometieron el error de desobedecer a Dios, desde ahí le entregaron todos los derechos al diablo. Entonces, por eso él tiene el derecho sobre la tierra de poder dar lo que él quiera a cualquier persona, siempre y cuando acepte las condiciones que él dice. Dice: te la doy, pero si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Hay algo importante ahí, porque déjeme decirle que otra forma de cómo te tienta Satanás es a través de tus deseos. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más quieres, anhelas? A veces decimos: bueno, estoy trabajando, tengo un buen trabajo y me gustaría un carro, pero de esos carros que wow, que sean bonitos, que me pueda llevar a mí, a mi familia, una camioneta, o no sé, lo que yo quiero y deseo es una pantalla grande, enorme. No, lo que yo quiero tener es una casa donde yo pueda estar bien, mi familia y todos los que estén conmigo, no sé. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, no hay problema. Pero cuando te estás desviando y empiezas a hacer todo lo posible por conseguir eso que tú quieres, por conseguir eso que tú deseas, y empiezas a hacer a un lado al Señor, o sea, en otras palabras, empiezas a dejar de orar, a dejar de leer porque no tienes tiempo, porque tienes que trabajar para poder tener eso que tú quieres, eso que tú necesitas. Cuando dejas de congregarte, porque ahorita no lo podemos hacer, pero de ahí hay gente que lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo y más trabajo. ¿Por qué? Porque quiere eso, quiere ver a su familia muy bien, y quiere esa super casa, esa tele, ese carro, esa cosa material, no lo sé. Entonces, es ahí donde Satanás está tentando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es que de esa manera tú te vayas apartando del camino donde Dios ya te puso. Así que ten cuidado, porque Satanás, otra forma que tiene para tentarnos es a través de nuestros deseos. No es malo desear cosas materiales, no es malo, siempre y cuando nunca te apartes de lo principal, que es el Señor. Si te estás apartando y poco a poco dejas de orar, dejas de leer,
ya no te congregas, ya no buscas del Señor, entonces quiere decir que jamás ha sido el Señor que te ha puesto en ese trabajo para ganar eso que tú quieres. Jamás ha sido el Señor que te está ofreciendo todas esas cosas materiales, porque si es el Señor, jamás te desvías de lo principal, que es su comunión, su relación con Él. Amén. Así que ojo, porque aquella persona que acepta eso, o sea, que ya no se ha dado cuenta, pero ya casi no lee una vez a la semana, ora, pero ahí solo cuando come, pero no tiene tiempo de verdad para orar con el Señor, porque el trabajo no le deja, porque quiere tener realmente ese carro, esa casa, lo que sea, esa cosa material, o porque quiere juntar dinero para sus vacaciones, o no lo sé, o para su boda, o quiere juntar dinero para algo especial. Bueno, si realmente eso lo está apartando del Señor, quiere decir, ¿sabes qué estás haciendo? Estás aceptando lo que Satanás te está proponiendo, porque entonces estarás diciendo como en el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Quiere decir que tú te estás postrando más ante los bienes, ante las riquezas, te estás postrando delante de Satanás y no delante de nuestro Señor. Así que ten cuidado cuando Satanás venga de una forma ahí seduciéndote para que tú te hagas por algo material y desvíes tu camino de donde estabas con el Señor. Amén. Bueno, entonces esa es la segunda forma. Vea cómo el Señor Jesús responde. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Por eso es importante que te decidas, porque no se puede servir a dos señores. Tienes que elegir a quién vas a servir, a Dios o a las riquezas. Así que ten cuidado. Yo te digo, no es que estemos en contra de que te hagas rico, millonario. Sí, hazlo como tú quieras, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, y de entonces seguimos. La tercera forma en cómo el diablo puede llegar a tentar tu vida, chécalo en la siguiente parte, y esta es la más importante. Dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y dice el versículo 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? Pues igual que nosotros, pero mejor. Igual que nosotros, pero mejor. Mejor, ¿por qué? Porque Satanás sabe también las palabras de Dios de memoria. Él se lo sabe muy bien. Usted y yo como que fallamos muchas veces, pero él no. Él sí se lo sabe completamente. Así que por eso es importante meditar en la Biblia y tratar de aprenderse por lo menos los versículos que realmente nos sirven, nos llenan y podamos compartir. Porque ideal sería que aprendiéramos muchísimos versículos como lo hace. En esta forma nos comprueba que Satanás también se lo sabe y se lo sabe mejor que nosotros. Y por eso él se atreve a decir, escrito está. Entonces, si usted checa, lo que está haciendo Satanás es, lleva al Señor Jesús al templo, lo pone en lo más alto, y de ahí le dice, lánzate, tírate hacia abajo, porque escrito está. O sea, Satanás le está diciendo, a ver, si realmente estás creyéndole a Dios, si realmente tu fe es tan grande, si realmente tú confías en lo que está escrito en la Biblia, a ver, tírate, porque escrito está. La Biblia dice, Dios dice que va a mandar a sus ángeles para que te sostengan y nunca puedas tropezar en esa piedra. A ver, ¿a poco tú no le crees a lo que dice Dios y que está escrito en la Biblia? ¿Te imaginas que te hicieran esa pregunta a ti? De nuevo, cuando tú estás enfermo, cuando estás padeciendo por alguna enfermedad y te dice, a ver, ¿y dónde está tu Dios pues que no te sana? ¿Que no se supone que eres hijo de Dios?
que no le estás creyendo a Dios? Cuando ves que tus oraciones no se responden, cuando estás orando por tu esposo, tus hijos, y en lugar de que mejoren las cosas empeoran, y vuelve a venir alguien y te dice, Iday, no que le estás creyendo a Dios, mira a tu esposo, mira a tus hijos cómo andan, no que tu Dios es un Dios de poder y que te responde y que las oraciones, ¿dónde está tu Dios? ¿Te imaginas? Cuando hay situaciones así, es cuando Satanás más le gusta atacar nuestras vidas, porque lo que está haciendo Satanás es probar tu fe. Lo que está haciendo Satanás a veces es probar nuestra fe, si realmente le estamos o no creyendo al Señor. Como en estos tiempos hay muchos que tal vez no concuerdan con nosotros en que tenemos que restringirnos lo más que podamos y aguardar en nuestra casa. No me toques, lávate las manos cada ratito y esto y lo otro, cúbrete, protégete, es más, métete en una bolsa completa. Pero nuestra fe es la que determina hasta qué grado puedo yo llegar de exageración. Porque es bueno obedecer al gobierno, sí, obedezca las indicaciones, pero no entre en pánico, no entre en ese defecto tan grande que tienen muchos de dejar a un lado la confianza en el Señor. Porque aunque estés cubierto de pies a cabeza con una bolsa, cuando Dios dice te llegó tu hora, es porque te llegó, y no importa si es por virus o no el virus, lo que sea. Pero lo que nunca debemos de perder de vista es nuestra confianza y la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Así que esa es otra forma en cómo Satanás empieza a tentar nuestras vidas. Así que yo les pido que usted ponga mucha atención qué es lo que está pasando con usted en su vida, y si ve por ahí algunas cosas de lo que le he estado mencionando, quiere decir que Satanás es el que está tentando, está probando lo que usted siente, lo que usted tiene, lo que usted desea, o lo último, que es la fe que usted ha puesto en el Señor. Amén. Así que vea cómo contesta el Señor Jesús en el 12, dice, y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. A muchos dicen, bueno, es que lo que pasa es que tú estás tentando al Señor porque pues no estás obedeciendo, no estás haciendo esto. No, sí estoy tratando de obedecer, estoy tratando de pues ponerme todo lo que nos pide, ¿sí? Pero antes de todo eso, mi fe es lo que me sostiene, mi fe es lo que me mantiene. Y no por lo que esté pasando voy a dejar de salir a visitar o predicar, si así se puede hacer, ¿ok? Pero ¿me tengo que cuidar? Sí, pero tampoco caigo en esa exageración. ¿Por qué? Porque sé que mi confianza está en el Señor. Amén. Así que sí, cuídese mucho, sígase cuidando. Tenemos esta semana y no sé cuánto tiempo más para cuidarse, pero nunca se olvide de seguir manteniendo su fe en el Señor. Amén. Bueno, entonces después dice en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que ni crea que ya después de este virus que anda por ahí, no va a pasar algo más peor. Claro que sí, porque así como el Señor nos lleva de gloria en gloria, quiere decir que va a haber una batalla y después otra y después otra, porque si no, no puede haber victoria, tampoco puede haber gloria. Así que ni crea que se va a salvar de las tentaciones, porque le aseguro, y no es profecía, que de aquí hasta que usted se muera y parta con el Señor, no va a dejar ni un solo día de tener tentaciones. ¿Por qué? Porque dice, el diablo dice, se apartó de él por un tiempo. Así que disfrute los pequeños tiempos en los cuales usted está en comunión con el Señor, cuando Satanás está fuera de su vida. Porque cuando usted se descuide tantito, Satanás va a venir corriendo a volver a tentar contra usted. Amén. Bueno, así que ya sabe, tiene que cuidarse mucho, porque el desierto de la tentación no es fácil atravesarlo si usted no está lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Y se llena uno orando, leyendo la palabra,
teniendo comunión con el Señor realmente, pero más se llena uno obedeciendo. Amén. Y para terminar, déjeme decirle que cuando usted realmente pasa ese pequeño desierto de la tentación y lo logra vencer, hay algo que le va a dar el Señor, que es algo muy importante para cualquier persona que ha aprendido a agarrarse del Señor, a confiar en el Señor, a atravesar las pruebas, y al final hay un regalo de parte de Dios. Déjeme decirle cuál es. En el versículo que está un poquito más adelante, en el versículo 14, estamos en Lucas 4:14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, Jesús regresó. Después del desierto, ¿cómo regresó? Dice que regresó en el poder del Espíritu. O sea, cualquier persona que pueda atravesar un desierto de la tentación y pueda pasar realmente, gracias a Dios, en ese poder, en esa victoria que Dios nos da al final, dice ahí que vamos a seguir teniendo ese poder, pero ese poder se tiene solamente si ya pasaste esa prueba, si ya venciste esas tentaciones. Entonces podrás tener el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que ya sabe, cualquier persona, ¿cómo se siente esos boxeadores cuando están peleando y ya les dejaron todo el ojo morado, ya los golpearon tanto, ya están en el último round, pero de repente agarran fuerzas y le dan un gancho ahí al que está en contra suya y lo vencen, lo tiran? ¿Cómo se siente esa persona después de haber sufrido tantos golpes y al final viene el referee, le levanta la mano y le dice: ganaste, eres campeón? ¿Cómo se siente? Se siente poderoso, se siente vencedor. En otras palabras, como dice el Señor, cuando tú atraviesas un desierto de la tentación y lo logras vencer, así vas a salir victorioso, vas a salir en ese poder del Espíritu Santo. Y solamente los que están llenos del Espíritu Santo son capaces de poder atravesar esos desiertos y poder salir vencedor. Amén. Así que yo te invito a que ahí donde estés, en tu casita, puedas orar conmigo y pedirle al Señor que realmente nos enseñe, primero, a tener comunión con Él a través de la lectura y la oración, y por último, a obedecer, porque solamente así puedo llenarme más del Espíritu Santo, y solamente así puedo atravesar ese desierto de la tentación y poder salir victorioso en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea que nos permita realmente tener la fuerza, la voluntad para poder agarrarnos de Él, confiar en Él y llenarnos de Él para que podamos atravesar cualquier desierto de la tentación. Amén. Pues oramos ahí donde está y decimos al Señor: Padre, te damos gracias en esta hora. Y te pedimos que seas tú quien nos ayude a llenarnos, a sujetarnos totalmente a ti y a tu palabra. Que realmente podamos dar muestras a cualquier persona aquí y fuera de la iglesia, ahí en mi grupo y fuera del grupo, donde sea que yo esté, que realmente me vean como soy, como un verdadero hijo de Dios. Padre, te ruego por aquella personita que está viendo, que está escuchando, que tú le bendigas, que tú le des las fuerzas que necesita para poder sujetarse a toda tu palabra, Señor, para poder obedecerla, para poder llevarla a cabo y aplicarla para su vida, para que cuando vengan los días difíciles, para cuando venga el desierto a su vida, realmente pueda salir victorioso y pueda salir con ese poder del Espíritu Santo. Así que, Padre, sea pues tu bendición para todos y cada uno de tus hijos, y de todo aquel que vea este mensaje y todavía no cree en ti, ayúdalo a creer, para que también esa personita descubra qué maravilloso es andar con tu Espíritu Santo, porque solamente a través de tu Espíritu podemos entender y poder también encontrar revelación en tu palabra.
Así que gracias, Señor. Te pido tu bendición pues para todos y que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga. Cuídese mucho. Acuérdese que también estamos ya ahorita en temporada de lluvia. Así que cuídese porque la lluvia anda por ahí fuerte en algunos momentos. Así que cuídese. Cúbrase bien, no salga a la calle si no es necesario, protéjase porque si no, después vienen los resfriados, ¿ok? Así que cuídese mucho y que Dios le bendiga.